Juan capítulo 8, el Evangelio según San Juan capítulo 8 verso 32. Y es algo que impacta mi vida porque en realidad es lo que nosotros como pastores debemos predicar en todo tiempo la verdad, predicar en todo tiempo lo que el Señor ha dispuesto para nosotros, el vivir, el estar, el permanecer en ello. Y la Biblia dice allí en el Evangelio según San Juan capítulo 8 versículo 32, dice: y conoceréis la verdad, mire esto, y la verdad os hará libres. Otra vez lo voy a volver a leer: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y cuando yo leo este versículo, entonces yo comienzo a entender varias cosas, empiezo a comprender lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Y una de las cosas claras que causa la muerte de Jesús en la cruz es libertad. Libertad de nuestros pecados, libertad del orden del mundo, libertad de nuestras vidas, de nuestras pasiones, de nuestra alma. Usted sabe que podemos estar cautivos en nuestra alma. ¿Y cómo, pastor? No, es que un demonio se mete y lo cautiva. No, nosotros podemos estar cautivos en nuestras pasiones. Podemos estar cautivos en nuestras emociones, es decir, estar en una cárcel de nuestras emociones. Muchas personas me dicen: pastor, ¿y cómo hago para cambiar esto? ¿Cómo hago para solucionar o cómo hago para arreglar estas cosas? Pues sencillamente saliendo de la cautividad de su alma. Bueno, ¿cómo lo hago? La única manera es conociendo la verdad. Por eso nuestra mayor directriz como pastores, hablo por mi esposa y por mí, nuestra mayor directriz que le damos a una persona, siendo cristiana o no, siempre le decimos estas cosas que son muy importantes, y es: si tú no te expones a la Biblia, si tú no te expones a la Escritura, entonces finalmente tú no vas a tener libertad. Tú no vas a tener libertad de ningún tipo. No vas a tener libertad ni en tu alma ni en tu mente, y siempre van a estar retumbando. Una de las cosas que sí o sí usa y manipula audazmente el enemigo es el pasado de nuestra vida, el pasado de la historia de nuestra vida. Entonces, cuando yo leo este versículo, me doy cuenta completamente que Dios quiere sacarnos de toda esa cautividad, lo que sea. Puede ser un vicio. Hay vicios que a las personas dicen: yo lo puedo controlar, pero un vicio es un vicio. Es incontrolable, hace parte del apetito de la carne. Entonces es incontrolable. Tú tienes que hacerlo, y el día que no lo haces te sientes vacío, te desesperas. Por eso es que cuando una persona consume droga continuamente y deja de consumirla, pues primero es una atadura. La droga arruina todo, arruina vidas, arruina personas, arruina familias, arruina economías, arruina todo en la vida, arruina sueños, arruina proyecciones, arruina todo. Tus metas se ven enlodadas. Por eso uno ve personas, son testimonios vivos, y hay gente que dice: no, yo lo controlo. Uno ve personas que un día probaron y se quedaron, y son personas que tienen profesiones, que un día estuvieron trabajando, que un día estuvieron haciendo cosas importantes, médicos, cirujanos, ingenieros, y están en la calle comiendo basura, literalmente basura, cargando un costal, porque un vicio, hermano, no respeta rango ni sociedad, ni porque tú eres muy fuerte, ni porque tú eres joven, ni porque tú tienes la fuerza para vencerlo. Es mentira. Ni aunque te comas una caja de chicles y yo dejo el cigarrillo porque es que comiendo chicle he dejado el cigarrillo, mentira. Sigues atado a lo mismo, atado a tu vida mundana, a tu vida. Voy a decirlo así, por favor. Algunos dicen: pastor, a veces usted habla muy fuerte, pero yo quiero hablar desde la sinceridad de la vida espiritual que debemos llevar, desde la sinceridad de la palabra. Y a veces la vida es muy miserable cuando nosotros estamos atados a un pecado. Es muy miserable, se convierte, hermano, decimos y pensamos y creemos tener libertad. Y libertad no es que tú te fumes los cigarrillos que quieras, no, porque al final estás atado a un cigarrillo. Libertad no es que tú salgas a la calle y te consumas. Yo siempre hago esta broma porque creo que es una exageración, pero es una broma para ilustrar. Aunque tú te fumes el parque completo, el prado completo de tu casa,
o de tu barrio, pues sencillamente tú no tienes libertad porque estás condicionado por algo que te domina, por algo. Cualquier cosa, el que sale y se gasta su quincena completa, que ha trabajado con fuerza, con ahínco, con empeño, y sale y se la gasta en uno o 2 días emborrachándose, en vicios, en prostitución, en prostíbulos, quizás patrocinándole la borrachera a otros. Son tantas cosas que quizás uno no puede entender, que quizás uno no puede comprender. Y al final, amados hermanos, pues esto se convierte en una condena, Mira todo lo que podemos extractar de este poderoso versículo. Lo vamos a leer todo allí el pasaje. Vamos a leer todo el pasaje allí del capítulo 8 a partir del versículo 31. Y quiero ir resaltando varias cosas. Juan capítulo 8, versículo 31. Entonces, siempre el ser humano en su carne estará condicionado al pecado. Escúcheme bien, porque algunos dirán, ese pastor habla como si él no cometiera ningún error. No hablo como si, porque ese es el punto, ¿no? Mira, que nos hemos mostrado como tan buenos religiosos que creemos que algunas personas que predican y que están en Dios no cometen errores. Con esto no quiero decir es que yo tengo la oportunidad de cometer errores. Lo que quiero decir es que no somos perfectos y que no nos podemos mostrar ante las personas como hombres perfectos, porque no hay nadie perfecto, solo Dios. No hay nadie perfecto, solo Dios. Entonces, lo que sí quiero que entiendas es que ya hemos superado cosas. Yo puedo decir en mi testimonio, hermanos, que yo a los 12 años comencé a fumar. Y fumaba. ¿Por qué? Porque no tenía un orden en mi casa. Porque lo único que yo veía era lo mismo, que lo que yo hacía era lo mismo que hacían los adultos de mi casa. Y lo vi como una imagen plantada en mi casa y parecía normal porque no teníamos a Dios en nuestra vida. Y a partir de esos 12 años hasta los 17 años y casi 18 que conocí de Jesucristo en mi vida, que vino la salvación a mi vida, yo luché mucho con el tema, porque finalmente cuando uno está consumiendo algo, lo que sea, no solamente hablo de cigarrillo, ni de licor, ni de droga, sino consumiendo algo, uno sabe, aunque uno no es cristiano, porque es que aquí es donde hay que determinar las diferencias y hay que establecer la libertad en que tenemos que vivir. Aunque uno no sea cristiano, uno sabe que está haciendo mal. Tú no necesitas cargar una Biblia debajo del brazo para que delante de Dios tú sepas lo que estás haciendo mal. No intentes ocultar tu pecado. No intentes ocultar tu error porque tú sabes. Estarías engañándote a ti mismo diciendo yo no lo hice, porque vas a engañarte a ti mismo. Porque vas a engañar tu vida, vas a terminar quizás muerto en un engaño que tú mismo fabricaste. No lo hice, yo no hago eso, yo no consumo, yo no fumo, yo no bebo. No, si tú lo haces, realmente tú sabes que estás haciendo mal. Si tú estás jugando con el pecado, sabes que estás haciendo mal. Y la Biblia es contundente en cuanto a esto. La Biblia dice, y la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Tú pecas y tú vas a recibir muerte. En algunos también los alcanza la muerte física. Cuando la Biblia dice la paga del pecado es muerte, se refiere a que estarás condenado a la muerte sin Cristo. A la muerte sin Cristo. O sea, que estarás como un sequedal espiritual. Y por eso muchas veces las personas que generalmente están secas dentro, pues son personas que sufren de muchas depresiones, que siempre están inconformes con todo, que nada les gusta, que nada les atrae, que nada los sacia, porque son personas así. Entonces son personas que continuamente tienen que depender de amigos, de salidas, de comidas, de reuniones, de fiestas, de vicios. ¿Por qué? Porque están secos por dentro. Ahora, ¿eso lo va a llenar, por ejemplo, a los que son solteros, lo va a llenar un novio? ¿Lo va a llenar una novia? No. ¿Eso lo va a llenar el dinero? No.
Porque yo sé que hay personas que tienen cómo comprar muchas cosas y adquirir muchas cosas, pero eso no los sacia, no los llena, no los vivifica. Entonces, ¿qué nos llena, pastor? Bueno, nos llena Dios. Te guste o no te guste reconocerlo, lo único que puede llenar tu vida y realmente hacerte sentir satisfecho es Dios. No hay otro nombre dado a los hombres, dice la Biblia, sino Jesucristo es el Señor. Dios Hijo en tu vida, Dios Hijo en tu espíritu, Dios Hijo en tu alma, Dios Hijo poniendo orden en tu mente. Y ahí es donde viene la libertad. Ahora quiero que entiendas algo. La Biblia dice y lo cuenta y lo relata, que cuando habla, por ejemplo, del endemoniado gadareno, dice la Biblia que el endemoniado gadareno estaba en un cementerio. En un cementerio, pues obviamente solamente hay tumbas, y dentro de las tumbas solamente hay muertos, pero es un lugar seco espiritualmente. Los cementerios en la antigüedad eran separados, o bueno, los lugares donde se sepultaban eran lugares separados de todos, distantes de todos, y dice que allí en esos sepulcros se la pasaba el endemoniado gadareno. ¿Qué me da esta enseñanza para poder entender la libertad en Cristo Jesús? Que siempre el enemigo te va a llevar, o va a estar, Satanás y sus demonios, porque sí existen, tú no lo puedes negar, existen, no que creamos en demonios, no que creamos en Satanás, pero sí existen, debemos entenderlo como un conocimiento. Y quizás algunos dirán, los eruditos, los religiosos dirán, esto está muy básico, qué tristeza que no puedas entender lo que Dios quiere hacer hoy, qué tristeza de verdad que no puedas entender lo que el Señor quiere sacar de tu vida hoy. Y esto que es tan básico puede significar la salvación para ti. Esto que es tan básico, por eso Jesús le hablaba a los fariseos, que se supone que eran a los fariseos y escribas, les hablaba en parábolas y eran tan sencillas, tan simples para ellos que no ponían atención. Y hoy en día hay un espíritu fariseístico que es una atadura tremenda. Es un espíritu fariseo que, no, ese mensaje está muy sencillo. Cuando tú piensas, te voy a dar un consejo, cuando tú piensas que lo que otro está hablando no te sirve, ya perdiste humildad, perdiste capacidad reflexiva, perdiste oportunidad de cambio, perdiste el poder escuchar la voz de Dios a través de una persona que quiere enseñarte algo, que aunque ya lo sepas y aunque seas un tremendo en el entendimiento de las cosas de Dios, pues finalmente vas a necesitar una voz que te haga entender de otra manera lo que necesitas dejar. El endemoniado gadareno, dice entonces la Biblia, que estaba en lugares secos. ¿Dónde posan, dónde moran los espíritus inmundos? Los demonios son los mismos espíritus inmundos. ¿Dónde posan los demonios y los espíritus inmundos? En lugares secos, en lugares desérticos. ¿Cuáles son esos lugares desérticos hoy? Bueno, gente que no tiene a Dios es un lugar desértico. Gente que no tiene la vida eterna es un lugar desértico. Por eso tú ves a personas literalmente tú las ves y las puedes analizar. Personas que no tienen a Dios y son personas que son tremendamente amargadas. Incluso gente que pueda congregarse en cualquier lugar. Es gente que es amargada, que es envejecida por la amargura. Porque nada los llena, nada los sacia, nada los vivifica, nada los cambia, nada los transforma. Nada los hace sentir bien. Y puede que pasen momentos, es gente que viaja, es gente que compra, es gente que hace, es gente que está en fiesta, es gente que come, es gente que vive pareciera que vivieran sabroso, pero la amargura no es algo que tú puedas abandonar diciendo voy a comprarme un vestido o voy a comprar un carro o voy a comprar una casa. Mira, yo ayer hablaba con alguien y es cierto, y uno puede irse a la China, pero si tú estás amargado aquí en Colombia, en la China también estarás amargado. No es que yo quiero irme a otro país. Si tú vives mal aquí, también vivirás mal en otro país. ¿Por qué? Porque el problema no es lo de afuera. El problema no son los amigos. El problema no es la gente. El problema no es el papá, la mamá. Como siempre quizás los hijos acusan a los padres de sus desgracias. No, el problema no es el papá y la mamá, querido amiguito. El problema somos nosotros mismos.
Porque nosotros mismos somos los que tenemos la capacidad de tomar decisiones, de ser libres o quedarnos cautivos en nuestros propios pecados. Entonces no le eches la culpa a nadie. No le eches la culpa de que nunca tuviste un papá. No le eches la culpa a tu mamá que nunca vio por ti. No le eches la culpa a la circunstancia. No le eches la culpa al coronavirus. No le eches la culpa a la situación económica. No le eches la culpa. No le eches la culpa a nadie. Porque el único responsable de salir de la cárcel en que vives eres tú. La Biblia dice claramente: yo pongo delante de ti el bien y el mal. ¿Tú qué escoges? Dios te está diciendo que quieres ser libre o quieres ser un preso de tus pecados. ¿Quieres ser cautivo de tus pecados, de tu maldad, de tu dolor, de tu tristeza, de tu amargura? ¿Qué quieres ser? Ahí es donde yo quiero que tú evalúes esto, porque dice la Biblia: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad de la palabra de Dios. La verdad de la palabra de Dios. La verdad de la Biblia. Lo que está escrito, que nos hace libres, que nos hace real y literalmente libres. Aunque tú te opongas, aunque tú digas yo soy ateo, aunque tú digas no, es que yo soy un filósofo, eso es mentira. Yo creo en el chakra, en el mantra, yo creo en la alineación de los astros, yo creo en las velas, yo creo en los ángeles. Tú puedes creer en lo que quieras, pero nunca reemplazar a Dios. Y te voy a decir algo, porque sé que algunos creen en todo esto, incluso hasta en los ángeles. Le piden más a los ángeles que al mismo Dios verdadero que los salvó. Hablamos más, otra gente habla más de Satanás, del fin del mundo, de la muerte, de lo que va a pasar en el Armagedón, de lo que va... Hermano, ¿por qué no hablas de Cristo? O sea, tú tienes que hablar de Cristo. La salvación no está en nada ni en nadie. La salvación está en Cristo. Tu libertad, mi libertad, está en Cristo Jesús. Está en Cristo Jesús. Me aterra ver, hermano, que hay hermanos congregacionales, hay hermanos que saben más del diablo que de Cristo. Que hay hermanos que saben más de las cosas sensoriales que de la vida de Dios. Saben cómo se llaman los demonios, conocen los demonios, saben cómo se dividen, cómo se componen. Ahora no quiero decir que seamos ignorantes en esto, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que si tú quieres la libertad, necesitas conocer a Cristo. Cristo es la libertad. Cristo es tu libertad. Cristo es tu salida. Querido amigo, querido hermano, las personas que me ven, los hermanos incluso de Transformados, los que me han acompañado en el ministerio en alguna labor, queridos, tu libertad está en Cristo. Te guste o no, lo creas o no, la Biblia dice que no hay otro nombre dado a los hombres sino Jesucristo es el Señor. No maquillemos, no nos desviemos. La Biblia dice, el apóstol Pablo le dio un consejo tan lindo a Timoteo, le dijo: no leudes la masa, refiriéndose a la predicación. Le dijo: sigue la sana doctrina. Y la sana doctrina era predicar de Cristo y la revelación que había sido otorgada. Sabemos a veces mucho más de filosofía, historia y cualquier otra cosa que de Jesucristo. Jesucristo es tu libertad. Jesucristo es la vida que te corresponde. No necesitas ir a otro lugar, no necesitas conocer más a nadie que a Cristo Jesús para tener libertad, Y yo quiero que leamos Juan capítulo 8. Versículo 31 dice lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y una de las cosas que va a causar libertad en tu vida es permanecer en la palabra. ¿Cuál palabra? Las escrituras. Porque el conjunto, la unión de todas las palabras, la suma de todas las palabras es la verdad de Dios. Y dice el verso 32: y conoceréis la verdad, o sea, la palabra, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos. Mire lo que respondieron los judíos: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. Wow. ¿Cómo dices tú? Mire lo que dice: ¿cómo dices tú? ¿Cómo dices tú seréis libres?
Mira la mentalidad, mira, me voy a detener ahí, mira la mentalidad. Hay personas que creen que porque tienen, perdón si causo algún malestar en alguno, pero tengo que decirlo. Creen que porque tienen algún estudio de algún tipo bíblico, ya tienen el cielo ganado. Conozco teólogos, tremendos teólogos, que no tienen a Cristo. Y esto era lo que le pasaba a estos hombres. Nosotros somos descendencia de Abraham, linaje de Abraham somos, dicen ellos. Jamás hemos sido esclavos. Mire la soberbia de aquella persona que no acepta que Cristo es su salida. Yo no necesito de eso. En otras palabras, le dijeron al mismo Jesús, le dijeron, no necesitamos de eso. Nosotros nunca hemos sido esclavos. Una vez hablaba yo con una joven, voy a acompañarlo al son de un café, y la respuesta de esta joven, cuando yo le dije, tú necesitas a Dios, dijo, pero yo ¿para qué lo necesito? Si yo tengo papá, mamá, no me falta la comida, yo creo que no necesito a Dios. Imagínate. Porque hasta ese nivel y hasta ese punto llega la soberbia del hombre. Llega la soberbia de nuestras vidas, en donde nosotros creemos que somos libres cuando estamos cautivos. Ahora, no solamente es estar cautivos de un amuleto, de un objeto, de un vicio. Podemos estar cautivos de nuestros propios pensamientos. Podemos estar cautivos de nuestras propias decisiones. Podemos estar cautivos incluso de una persona. A mí me aterra ver cómo una persona puede llevar a cometer muchos errores a otros. Nuestros padres siempre nos dijeron esto. Yo no sé si alguien ve en otro país para que lo entiendas. Nuestros padres siempre nos dicen, nuestros antepasados nos decían, el que anda entre la miel, algo se le pega. Y uno como joven siempre, no, yo no, ellos son mis amigos, yo tengo decisión, yo tengo poder de decisión. No. Tienes una mentalidad de autosuficiencia que no aceptas ninguna corrección. Estás cautivo de tu autosuficiencia. Es que a mí no me gusta que nadie me corrija. Autosuficiente. Crees que lo vas a lograr solo, pero mentira. Estás metido hasta el cuello de las situaciones difíciles en tu vida. Estás atado de tu propia filosofía, del manejo que tú le das a tu propia vida. Y esta era la posición que tenían estos hombres a los cuales les hablaba Jesús. Le dijo, somos linaje de Abraham, yo no necesito de eso. Yo lo que necesito es un buen trabajo. Yo lo que necesito es ganar dinero. Yo lo que necesito es ganarme el baloto y verá que me va bien. Yo lo que necesito es hacer un buen negocio y verá que todo esto despega. No. Tenemos que entender que debemos conocer la verdad y que la verdad nos hará libres. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, vas a ser libre y vas a cambiar tu forma de pensar. Mire lo que dice en el versículo 34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y otra vez me voy a detener ahí. Muchas veces yo he escuchado personas, y quiero corregirte esto, he escuchado personas muchas veces, y cuando digo muchas son muchas, incluso gente que está en la congregación, gente que está en la congregación, y gente que asiste a congregaciones. Y yo he tenido charlas y entonces la gente lo primero que dice es que yo soy pecador igual que todos. Bueno, pues no, yo no soy pecador igual que todos. Porque si no, entonces ¿dónde queda el sacrificio de la cruz del Calvario? ¿Dónde queda la redención y la libertad con que Cristo nos libertó? Entonces yo ya no soy más esclavo del pecado. Por eso la Biblia dice ahí en el verso 34, verso 34, hijo, por favor. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Ah, no, entonces pastor, usted no es pecador porque usted no tiene errores. No, una cosa es ser pecador y la concepción, y esto lo aclaro porque he tenido conversaciones con personas, vuelvo y le digo, que me dicen es que yo soy pecador. El pecador es el que dice la Biblia, mire, dice el esclavo del pecado, el que hace el pecado, el practicante del pecado, ese es el pecador. Pero las personas que han sido redimidas
por la sangre del Cordero inmolado, dice la Biblia, ya no somos más esclavos del pecado. Ahora vivimos para Dios. Entonces las personas quizás, amados míos, dicen, bueno, pastor, pero entonces ¿cómo le llamamos a los errores que cometemos? Eso, errores, son equivocaciones. La Biblia en el Nuevo Testamento los muestra como errores, caídas, desaciertos, equivocaciones, errores, pero en Cristo Jesús. No vengas a argumentarte que tú tienes errores cuando estás sin Cristo Jesús, porque si tú estás sin Cristo Jesús, finalmente tú eres esclavo del pecado, como lo dice el verso 34. Dice Jesús le respondió, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Es esclavo del pecado. Entonces tú estás siendo esclavo de tus acciones pecaminosas y vives encarcelado en tus errores, vives repitiendo lo mismo y lo mismo. Y le voy a decir algo, la definición de pecador es practicante del pecado. Es decir, que por eso las personas, el que consume no puede dejar su consumo. Y aunque él quiera, aunque él vaya a un lugar de rehabilitación, aunque los padres le digan no lo haga, cuando una persona ha habituado su carne a un consumo, entonces no va a poder dejarlo. No va a poder dejarlo. No te digas mentiras. Tú no puedes, porque el único que puede librarte de la cautividad de tu pecado se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Es el único que puede librarte de la cautividad del pecado. Entonces los que estamos en Cristo, para que lo entiendas, y es lo que quiero definir en esta mañana también, los que estamos en Cristo ya no somos pecadores. Y no es que seamos más que, ni menos que, es que ya tenemos una identidad, tenemos claro para dónde vamos. Nosotros vamos para el cielo. Lo que hay que hacer es luchar en contra de esta carne que quiere abatirnos, que quiere alejarnos, que quiere dominarnos, que quiere llevarnos otra vez al pecado. Pero la Biblia dice, juntamente con Cristo fuimos crucificados, pues juntamente con Cristo seremos resucitados y juntamente con Cristo seremos glorificados en el cielo con el Señor. Entonces yo quiero que esta mañana, amados, usted entienda que ya somos libres en el Señor, pero aquellos que no están en el Señor seguirán sufriendo por su pecado de fornicación, por su pecado de consumo de licor, de mentiras. De mentiras, y creas mentiras, y una mentira te lleva a otra mentira, y esa mentira te lleva a otra mentira y te lleva al pecado, te lleva a la muerte, estás condenado. Y tengo que decirlo así, si tú estás esclavo del pecado, esa es el objetivo de Satanás, que te mantengas condenado a tu pecado para él poder arrebatar tu alma y llevarla al infierno cuando mueras. No vas a tener opción. Hay gente que dice, bueno, mira, hay gente de verdad no sé cómo llamarlos, y no voy a poner una palabra, pero hay gente tan difícil en esto de entender que finalmente, miren esto, que finalmente la gente dice, pues si tengo que irme al infierno me voy. Si tengo que irme al infierno me voy. Tú no sabes de lo que hablas. Tú no sabes de lo que hablas. Tú no entiendes de lo que hablas. Entonces ahí es donde nosotros debemos poner un punto final a vivir esclavos de la mentira, del pecado. Deja de fabricar mentiras. Ya todo el mundo sabe la verdad. Ya todo el mundo se dio cuenta de quién eres. Deja de fabricar mentiras. Rompe con ese espíritu mitómano, que lo único que hace es hacerte quedar en vergüenza, que lo único que hace es dañar tu familia, tu casa, tu hogar, tu matrimonio. Quita ese espíritu de mentira. Deja de engañarte y vive para Dios en el nombre de Cristo Jesús. Hoy estoy hablándole a tu espíritu. Sé que tu mente dice, este tipo es osado al hablarle así a la gente. No importa. Yo aprendí algo, y es que no voy a leudar la masa, no voy a cambiar el mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios es uno solo: salvación y vida para aquel que está cautivo. La Biblia dice claramente que Jesús vino no a hablarles de filosofía, la Biblia no dice Jesús vino a hablarles de arqueología. La Biblia no, eso hace parte pero Jesús vino con un propósito fundamental, y fue darle vida a los que estaban en cárcel,
a los que estaban en miseria, a los que estaban moribundos espiritualmente. Dice la Biblia, a los que estaban empobrecidos. Tú conoces, quizás los de tu casa pueden estar empobrecidos. Uy, pastor, pero qué palabra tan fea. No es ser pobre, no es no tener dinero. Ser pobre, hermano, es tener necesidades espirituales. Así como ser prosperado es tener, hermano, abundancia de espíritu. La palabra ser prosperado solamente se ha enfocado en tener dinero, pero la realidad de la palabra ser prosperado es tener abundancia de espíritu. Por eso mismo el que es pobre de espíritu es aquel que anda en su esclavitud, en la esclavitud de su pecado. Y quizás vas a morir y vas a ir al infierno si no decides ser libre en Cristo Jesús. Si no decides ser libre en Cristo Jesús. Y no me vengas a decir, pues me voy al infierno, hermano. No sabes ni de lo que estás hablando. No sabes ni de lo que estás hablando. Rompe con esa condición. Hoy vengo, hermano, te voy a decir qué estoy haciendo. Hoy voy a ofender tu ego. Hoy estoy ofendiendo tu orgullo. Porque si no se desbarata tu orgullo, tu ego, que lo tienes al 200%, entonces tú no vas a poder entender la libertad con que Cristo te libertó. Ya dejemos juegos de niños, hermano, que nos enojamos porque no me tuvieron en cuenta. No me tuvieron en cuenta en qué, hermano, si es que Dios dio la vida por ti. Dios dio su hijo por ti, hermano. O sea, ¿cómo vas a despreciar ese precio tan grande que Dios entregó por nosotros? Lo creas o no, esa es la verdad. Lo vivas o no, esa es la verdad. Y tú y yo no lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar. Otra vez hablé con un joven y me dijo, es que a mí no me parece justo, porque ese es el espíritu anárquico, el que está floreciendo en las calles. No sé, ayer vi unas imágenes de unas mujeres feministas. No soy machista, pero tampoco voy con el desorden y lo incorrecto. Un grupo de mujeres, hermano, parecían locas, desquiciadas, rayando los buses, hermano, del SITP en Bogotá. Y a eso lo llaman libertad, y a eso lo llaman orden, y a eso lo llaman libertad femenina. ¿Sabe? En estos días escuché un término que se llama embrismo, y es un término patológico, es una enfermedad mental. El embrismo, en donde las mujeres creen que ellas son las que van a solucionar y que a través de ellas van a solucionar el mundo entero, y que todos los demás, o sea los hombres, porque aquí solo hay dos géneros, hombre y mujer, entonces los hombres son enemigos de ellas. Eso se llama embrismo, es un desorden, es una enfermedad mental, ya lo han dicho los médicos. Y no quiere decir que queramos dominarlas ni doblegarlas, no, hermano. Dios sabe, y los que me conocen saben que mi defensa ante la mujer es grande, y que Dios nos creó hombre y mujer, pero Dios no nos ve como género, no, hombre masculino y femenino, sino que Dios nos ve como uno solo en Él. Así que entonces, hermano, no podemos seguir engañándonos. No podemos seguir siendo cautivos de todas las tonterías que se nos puedan ocurrir. Perdón, hermano, pero hoy el Señor me lleva a hablar de esto. Por favor, reciba esto. Sí, la intención es ofender su ego, su orgullo, pero sé que lo está recibiendo allí en su espíritu. Lo está recibiendo en su espíritu. Y aquí lo importante es que su espíritu lo pueda entender. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que estos hombres dijeron, miren, versículo 34, versículo 33, su orgullo se vio. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Mire el orgullo. Se vio, puruló, salió a flote, así como muchos. Yo no necesito a Dios. Yo no necesito a Dios para trabajar. Yo no necesito a Dios para vivir. Te voy a recordar algo que dice la Biblia. La Biblia dice, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios le da de comer a todos, pero no quiere decir que Dios esté de acuerdo con tu pecado. Puedes tener un buen trabajo, puedes tener un buen salario, puedes tener una empresa, un negocio, pero Dios no está de acuerdo contigo. Y un día todo eso, ni siquiera tu empresa, tu negocio, tu dinero, tus pertenencias van a poder salvarte. No te van a salvar. Te vas a ir al infierno porque nunca aceptaste lo que Dios quería entregarte. Hoy es un tiempo de libertad, de salvación.
Por favor, permítame seguir leyendo, dice el versículo 35. Versículo 35. Dice la Biblia, y el esclavo, mire lo que dice tan contundente. Y el esclavo, bueno, voy a leer lo que dice acá, allá, versículo 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Si el hijo sí queda para siempre. Pero yo leí aquí algo, esperen un segundo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el hijo sí queda para siempre. O sea que la herencia de Dios no va a ser para el esclavo. Oh, aleluya, qué tremendo. La herencia de Dios no va a ser para el esclavo del pecado. La herencia de Dios va a ser para el hijo, y el hijo sí permanecerá para siempre, dice. El hijo permanecerá, los hijos permanecerán para siempre. Y no hablo de paternidad espiritual, estoy hablando de salvación. Estoy hablando de libertad. El hijo sí permanecerá, el esclavo no. Tú no podrás entrar al cielo. Tú no podrás ir al cielo. Ay, tan extremista el pastor. Tan extremista. No, no soy extremista. Soy claro. Quiero ser contundente con lo que te estoy diciendo, porque la Biblia lo dice y yo lo creo. Y hemos visto, hermano, cómo cada día la Biblia, hermano, se muestra. Y si no lo crees, averigua, hermano, con fuentes de verdad, cómo la ciencia respalda la Biblia. La ciencia respalda la Biblia. La ciencia confirma lo que dice la Escritura. Confirma lo que dice la Escritura. Aquellos que dicen que no le creo a la Biblia, bueno, entonces ve a la ciencia, y la ciencia va a hacer que tú entiendas la Escritura. Dios puede también ayudarte a entenderlo. La Biblia dice entonces que los esclavos jamás quedarán en casa, tendrán que irse, pero el Hijo sí permanecerá. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Verso 37, mire lo que dice. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida entre vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Wow. ¿Qué puede hablar una persona que está llena de vicios? ¿Qué puede hablar una persona que se la pasa consumiendo licor? ¿Qué puede hablar una persona que a toda hora anda en vicios, en borracheras, en consumos de alucinógenos? ¿Qué puede hablar? Dime qué puede hablar. Qué rico el vicio. ¿Probaste esto? ¿Probaste aquello? ¿Probaste allí? Tomémonos esto, bebámonos esto. Este fin de semana hagamos tal cosa. Esa es la única conversación que se tiene entre ellos. El pecado, el pecado. Y de hecho la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, que sus mentes han llegado a tal perversión que todo el tiempo están fabricando pecados. Entonces por eso es que una persona primero consume licor, luego llega el cigarrillo, y como no le bastó con el cigarrillo, entonces entra la marihuana, y como ya no le basta la marihuana, entonces consume cocaína, y como la cocaína ya no le hace nada, entonces consume pepas, consume drogas sintéticas, y como ya quizás no le sirve eso, o no le sirvió ni la marihuana, entonces va al bazuco, va a la heroína, y todo es una cadena de pecado. Todo es una cadena de pecado, tienes que entenderlo. Lo mismo, el que se robó un día 100,000 pesos. Si es esclavo de ese pecado del robo, entonces un día ya no se va a robar 100,000 pesos, sino se va a robar 10 millones. Y como no le bastó con los 10 millones, entonces ahora va a robar casas, carros. Ahora va a robar todo, mejor dicho, va por lo grande. ¿Por qué? Porque el pecado es una cadena que se alimenta en sí misma. El pecado es una cadena que se alimenta en sí misma. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo te liberta hoy, serás verdaderamente libre. No a los 8 días es que, pastor, otra vez estoy endemoniado. Mentira, eso es mentira. Perdóneme, pero voy a decir algo, pastores, que yo veo ungiendo personas cada 8 días, cada mes, cada 15 días. Es que este es el día del ungimiento. Este es el día de la unción del santo. Hermano, la unción del santo está en Cristo Jesús.
No hay ni doble ni triple porción, ni doble toque, ni triple toque. No, eso no existe, hermano. Solo hay un momento crucial en la vida de una persona, y es cuando tú eres abrazado por Cristo Jesús. Ahí está la libertad en Cristo. ¿Eres verdaderamente libre? Te pregunto hoy. ¿Eres verdaderamente libre o eres presa de tus sentimientos, de tu sentimentalismo? A veces yo he conocido personas que no se congregan porque están bravos. Eres esclavo y por eso también puedes ir al infierno. ¿Sabías eso? No, es que no lo voy a hacer. ¿Por qué? No, porque es que hoy estoy deprimido. Es igual. Dime cuando tú estás trabajando, tú llamas al jefe y le dices, no, es que hoy estoy deprimido, no quiero ir a trabajar. El jefe, ¿qué te dice? Bueno, entonces quédese en su casa y no vuelva por acá. Claro, pero cuando son las cosas de Dios, entonces somos sentimentales, emocionales, circunstanciales. Estoy aterrado como muchos, desde que se cerró el lugar donde nos congregábamos, hermano, han brillado por su ausencia ministerial, su ausencia espiritual, de oración, su ausencia de comunión, porque la palabra nos une. Entonces yo veo mucha ausencia, ausentismo, deserción, hermano, de la vida espiritual, solo porque estaban ligados a un lugar de culto, pero no estaban en Dios. Y eso me parece aterrador. Pensar que muchas personas van a un lugar solamente por gusto, me parece aterrador, porque el final de ellos será muerte. Me parece aterrador que solamente una persona vaya, no a buscar la libertad en Cristo, sino vaya a un lugar porque es de su placer carnal. Eso también es ser muy carnal y muy humano y muy pasional. Y podemos ser esclavos de nuestras pasiones. Entonces debemos derribar esto. La Biblia, mire lo que dice Jesús a los judíos. Le dice, sé que sois descendientes de Abraham. O sea, yo sé quiénes son ustedes, les dice Jesús. Yo sé quiénes son ustedes. Pero ustedes necesitan salir de la esclavitud de su propio pensamiento. De su propio pensamiento. Veo gente, veo hogares, hermano. Veo familias, veo esposos, hermano, que no han entendido que la única manera en donde podemos encontrar libertad en Cristo es de verdad, en conocer su palabra. En conocer su palabra. Mire, yo le confieso algo, yo tengo una pasión y es por los carros. Cuando era niño, es que volví a mi infancia. Cuando era niño, yo tenía una pasión por el fútbol. Yo podía jugar todo el día fútbol. Y en ese entonces se podía jugar en las calles, y jugaba todo el día y tarde de la noche, porque nos la pasábamos frente a la casa jugando fútbol. Pero hoy entiendo que mi pasión por cualquier cosa que yo pueda tener, en este caso el fútbol, a mí me gusta. Cuando yo veo un partido, hermano, algunos dirán, uy, este pastor es loco. De alguna manera, alguna vez una familia nos tildó de locos porque gritamos gol, porque eran religiosos. Y yo sacié mi pasión del gol en ese grito en los partidos de Colombia. Los amo, los veo, me gustan. Me gusta el fútbol, me gustan las jugadas. Me gusta James, me gusta Messi, me gusta Ronaldo, Cristiano Ronaldo, me gusta. Pero más me gusta Dios. A mí me gustan los carros, me gusta saber de ellos. Me gusta saber, me interesa conocerlos, pero más me gusta Dios. Son decisiones que uno tiene que tomar en la vida para tener libertad. Yo podría ser esclavo de todo esto. Yo podría ser esclavo de cualquier cosa que pudiera querer entrar en mi vida, pero yo prefiero a Cristo. Yo prefiero mi libertad. Dios nos conoce, así como Jesús conoció aquí a estos que eran descendientes de Abraham. Pero le dice, mire lo que les dice: ustedes son descendientes de Abraham, yo ya lo sé, versículo 37. Pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Hermano, hay gente que escucha esto y le arde el alma.
le arde, le molesta, se desencaja, hermano, se sacude y dice: uy, este mensaje tan aburridor, me voy a ir a escuchar otro predicador de esos que sí saben enseñar. De esos que sí, de verdad enseñan la Biblia. Ay, hermano, si no entiendes el 1, no vas a entender el 2. Si no entiendes que el Señor quiere libertarte, puedes conocer lo que quieras, puedes terminar creyendo que puedes, hermano, saber lo que quieras, pero si tú no entiendes que necesitas la libertad en Cristo, ni la psicología, ni la filosofía, ni la ingeniería, ni la abogacía, ni nada que tú puedas creer, entender y conocer, te van a sacar en libertad. Vas a ir al infierno y vas a morir eternamente, eternamente. Que Dios guarde nuestras vidas, que Dios libre a nuestros hijos, que Dios libre a nuestros hijos. Pero necesitamos en realidad en este momento pararnos firmes en la brecha y tomar unas decisiones pertinentes al caso. Que el pecado no enseñoree tu vida, que tú dejes de ser pecador y te conviertas en un salvo por gracia. Y que la gracia no es aquello que nos autoriza para pecar. No. El apóstol Pablo dijo: no tomen esta libertad, esta gloriosa libertad con que Cristo los libertó, como causa de libertinaje. O sea que no vamos a seguir pecando, hermano. Que nos equivocamos, sí, vamos a equivocarnos, pero no vamos a repetir esa equivocación. Eso es la diferencia. Pastor, es que le fui infiel a mi esposa. ¿Así, hermano? No, es que me equivoqué. Y a los 8 días, ¿otra vez? Y a los 15 días, ¿otra vez? Y a los 20 días, ¿otra vez? No, mi hermano. Eso es de un pecador, no de un redimido por la sangre del Cordero inmolado. Entonces nosotros tenemos que entender esto y empezar a vivir correctamente en esto, vivir en la libertad con que Cristo nos libertó. Conoceréis la verdad y esa verdad os hará libres. Termino diciendo esto. Nosotros siempre estaremos propensos a equivocarnos. No te creas perfecto. Y te voy a decir algo, no creas perfecto a nadie. No creas perfecto a tus padres, no creas perfecto a tu pastor, porque es que muchas críticas se levantan porque las personas son tan perfeccionistas y son tan religiosos que creen que los demás no se pueden equivocar. Y esa es una postura equivocada del evangelio, en donde yo veo personas que creen que porque van el domingo a la iglesia son más santos que los demás. El ir a la congregación, el ir a congregarse no significa que tú eres santo. Eso es tu responsabilidad como hijo de Dios. Congregarte, buscar a Dios, leer la Biblia. Leer la Biblia no te hace más espiritual solamente, sino te hace responsable. Ser espiritual, hermano, es vivir a Dios, no leer la Biblia. Porque tú puedes leerla y, hermano, no tener a Dios en tu vida. Entonces quiero que establezcas esa diferencia. La lees, pero la vives. Eso es espiritual. La vida en Cristo. En esta semana, en el programa que hacemos entre semana en una cita con Dios, lo mencionamos, que es ser espiritual. Si quieres, puedes verlo allí en los videos que hemos montado a través de nuestra página de Facebook. Puedes saber qué es ser una persona espiritual. Entonces, hermano, la libertad está a la puerta de nuestra vida. La libertad está a la puerta de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra mente. ¿Qué tomas? ¿Qué decides? ¿Qué quieres? ¿Es ahora o no es nunca? Tal vez ya no exista un mañana. Tú no lo sabes, yo no lo sé. Tal vez no exista un mañana. Yo veo algunos jóvenes viviendo tan liberalmente, tan desordenadamente, que creen que la vida no se va a acabar. Tengo que decirles a ustedes que esta pielecita se va a arrugar. No, pues aprovechemos estos 10 años, de los 20 a los 30, que hagamos y deshagamos. No, es que tú no sabes cuándo vas a morir. Tú no sabes cuándo Dios te va a llamar. Él es el dueño de la vida. Así que tenemos que tomar decisiones pertinentes ahora, en el nombre de Cristo Jesús. Es ahora, no es mañana. No es mañana, es ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero invitarte en esta mañana. Ayúdame con la música, por favor. Quiero ministrar tu vida esta mañana. Quiero ministrar tu vida esta mañana. Satanás quiere manipularte con el pecado porque dice la Biblia que él es el príncipe de las tinieblas
y de la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas las tiene Él. Y Él domina en la oscuridad, Él domina en el pecado. Reprendo todo espíritu que en este momento, todo espíritu inmundo que en este momento te quiera hacer incrédulo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús lo reprendo. Reprendo todo espíritu de tu filosofía, de tu fortaleza mental. Lo reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Porque esas cosas limitan la gracia y el favor de Dios. Lo reprendo en tu vida, lo reprendo en tus hijos, lo reprendo en tu casa. Ese espíritu anárquico, rebelde, ese espíritu opuesto, ese espíritu de rebelión, de anarquía, se va en el nombre de Cristo Jesús de tu casa, de tu familia, de tu vida, de tus hijos. Se tiene que ir ese espíritu anárquico que va en contra de Dios, que va en contra de lo legal, que va en contra de lo correcto, que va en contra de la moral, que va en contra de Dios. Es reprendido ese espíritu inmundo en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Y la corrección de Dios vendrá, porque Dios quiere hacernos libres. Declaro la corrección de Dios para tus hijos en este momento. Para mis hijos declaro la corrección de Dios. Declaro la corrección de Dios para los de mi casa. Declaro la corrección de Dios para mi familia, y me incluyo ahí. Declaro la palabra de Dios, porque yo quiero ser libre junto con mi familia. Cristo va a venir pronto. Cristo va a venir pronto. Cristo va a venir pronto por su iglesia. El arrebatamiento es inminente, lo creas o no, lo quieras entender o no. El arrebatamiento es inminente, inminente. Y Él va a venir por su iglesia. Y nosotros no vamos a ir al cielo con un espíritu anárquico, con un espíritu contrario, con un espíritu rebelde, no vamos a ir al cielo siendo esclavos del pecado, de la fornicación. No vamos a ir siendo esclavos de la mentira. No vamos a ir siendo esclavos de un vicio, de las drogas, del alcohol, del cigarrillo. No vas a ir al cielo así. Dios te está dando tiempo. Dios te está dando tiempo estos días, estos meses. Yo no sé, hermano, yo no quiero ser apocalíptico ni meterle temor a usted, hermano, pero los estudiosos dicen que está muy cercano y será a unos años que Cristo viene en el cielo, entre las nubes vendrá por su iglesia. Vendrá entre las nubes y será en secreto. Será como ladrón en la noche. Nadie sabrá, tú no lo verás. Tú no sabrás qué se hicieron tu familia, qué se hizo tus hijos, los que creían en Cristo. Tú no sabrás. Muchos accidentes sucederán, porque estará el piloto del avión conduciendo el avión y desaparecerá si tiene a Cristo, y el avión se vendrá a pique. Muchos morirán, se asustarán y le darán crédito al mundo, le darán crédito a los extraterrestres, a los ovnis. Ya están ahí diciendo que sí, que habitamos entre extraterrestres. ¿Por qué? Porque el mundo quiere desviar, con la manipulación del diablo, quiere desviarte para decirte que Dios no existe, que Dios no es real, que tú no le debes creer a Dios. Y hoy en día se enseña a vivir contrario a Dios. Lo que se enseña es vivir en contra de Dios y no sometido al Señor. Por eso nuestros hijos deben entrar en corrección. Y hoy desato en el nombre de Cristo Jesús, en mi oración, desato la corrección divina sobre nuestras casas, desato la corrección divina sobre nuestros hijos, porque nuestros hijos aquí, así nos digan que somos canzones, que no los amamos, Señor, tú sabes nuestros corazones. Queremos que vayan al cielo nuestras familias, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros sobrinos. Queremos que vayan al cielo, Señor, contigo, Padre, porque será una eternidad en el cielo o será una eternidad en el infierno. No hay punto medio. Aquí no hay limbo, aquí no hay purgatorio. O te vas al cielo con el Señor o te vas al infierno con el diablo, sus demonios y con el tormento. La Biblia dice: donde el gusano no muere y donde el fuego nunca se apaga, donde es un lago de fuego tormentoso, donde vamos, quizás si estamos en pecado vamos a vivir eternamente, pero si somos libres en el Señor, viviremos para Él. Viviremos para Él. Yo quiero que allí tú levantes la mano y le digas al Señor allí conmigo. Vamos todos orando, todos dispuestos para Dios.
Todos dispuestos para Dios, hermano. Tú no tienes que ya estar en pijama, ni levantándote, ni haciendo desayuno. Tú estás escuchando la bendita palabra del Señor, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se rompe toda cadena de maldición, se rompe toda cadena maldita en tu casa, de pobreza, de miseria espiritual. Y ahora Dios te enriquece con la bendición del Santo, con la bendición de Dios. Cristo es tu Salvador, Cristo es tu Redentor, Cristo es el perdonador de tus pecados. No hay otro nombre dado a los hombres sino Jesucristo es el Señor. Tú no comas cuento, tú tienes que vivir es en Cristo. No te va a salvar tu dinero, no te va a salvar tu empresa. No quiero decir que no lo hagas, no quiero decir que no trabajes, no quiero decir que no estudies. Estudia, trabaja, prospera, crece como persona, crece en esta sociedad, crece económicamente, avanza en lo que Dios te permita avanzar, pero no te olvides de Dios. No pongas tu mirada en el dinero, porque al fin y al cabo dice: todo en el mundo cesará, cesarán los milagros, cesará la economía, cesará todo, pero el único que quedará con nosotros será Dios, será Dios, será Dios, será Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te doy muchas gracias por las familias, Señor, por las familias que están conectadas, Señor. Señor, gracias, Dios mío, porque tú nos llamaste a libertad, Señor. Nos llamaste a ser libres en el nombre de Cristo Jesús. Libres, libres, Señor. Libres por tu palabra, Señor. Tenemos, Señor, que como predicadores ser contundentes, eficaces, efectivos, Señor. Cortantes, Padre, aunque muchas cosas aún a nosotros, Señor, nos están hablando, Señor. Porque la palabra de Dios dice que es una espada de doble filo, corta allá, pero también corta aquí, Señor. Endereza nuestra senda, endereza nuestro pensamiento, corrige nuestros errores, corrige nuestras fallas, perdona, Señor, los pecados, Señor, de aquellos que no tienen a Cristo. Perdona los pecados de aquellos que no tienen a Cristo, te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora vas a entrar en la libertad, si tú lo deseas. Yo quiero que los que están allí conectados conmigo me escriban. Yo quiero ver, yo puedo ver aquí los mensajes. Yo quiero que tú escribas allí: yo quiero la libertad en Cristo. Si tú lo deseas, no lo hagas por emoción, no lo hagas porque otros escriben en los comentarios. Yo quiero ver en esta mañana cuántas personas van a decir: yo quiero la libertad con que Cristo me quiere libertad. Yo quiero esa libertad, yo quiero la libertad de Cristo. Vamos, escríbalo allí, escríbalo allí, escríbalo allí. ¿Sabes por qué estás enfermo? Porque la atadura del pecado te tiene así. ¿Sabes por qué estás pasando lo que estás pasando en depresiones? Que sientes que nadie te ama, que nadie te puede ayudar, que tú estás solo en la vida, porque el pecado te tiene cautivo. Por eso estás así, seco, que estás en un desierto. Tú no encuentras salida, tú no encuentras valor a la vida. Sí, tienes dinero, vives bien, comes, duermes, tienes padres o tienes esposa, tienes hijos, pero no tienes vida. No tienes vida, no tienes vida. Nada te sacia, nada te llena, nada te hace feliz, hermano. Yo sé que me estás escuchando, así que levanta tu mano y diga allí: yo quiero la libertad de Cristo, yo quiero la libertad de Cristo, en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero la libertad de Cristo. No vivas más en pecado, no vivas más en ruina espiritual, porque te va a causar, hermano, la muerte espiritual ante Dios, y no vas a poder levantarte, no vas a poder hacer lo que el Señor quiere en tu vida. Yo declaro sobre tus hijos, padres, no importa que tus hijos sean grandes, tengan familia, tengan hijos, padres, levanten sus manos y digan: Señor, trae libertad a mis hijos también, trae libertad a mis hijos también, trae libertad a mis hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Yo veo muchos aquí, en el nombre de Cristo Jesús, rindiendo su vida al Señor, rindiendo su vida al Señor. No importa si eres joven, adolescente o niño, si quieres aceptar esto que te estoy hablando, si quieres aceptar la realidad de tu vida, dile: Señor, yo quiero tu libertad, yo quiero tu libertad. Y hoy vamos a pedirle a Dios que nos abrace, y vamos a pedirle a Dios que nos traiga libertad en el nombre de Cristo Jesús. Padre, en el nombre, ayúdame con la música, hijo, súbele un poco, por favor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo, hay poder en el nombre de Cristo. Padre, hoy quiero orar por todos los que están diciendo: yo quiero la libertad de Cristo. Señor, no vamos a ir al infierno, Señor, por causa del pecado, porque en Cristo Jesús recibimos la libertad. En la cruz del Calvario, Señor, se fueron todos los pecados cautivos, tanto así que dice tu palabra que tú descendiste al Seol, tomaste las actas que el diablo tenía escritas y las rompiste, las destruiste, y tomaste las llaves
llaves, Señor, las llaves de la libertad, las llaves de la vida eterna, las llaves, Señor, que Padre ahora hacen parte de nuestra vida, Padre celestial. Y por eso hoy quiero orar, Señor, por todos los que, Señor, hoy están tomando una decisión de volverse a ti, Señor, de volverse a ti, de tener la libertad, toda enfermedad, toda miseria espiritual. Yo veo personas que toman dinero, pero se les hace agua entre las manos. ¿Por qué? Porque tú estás esclavo del pecado, y el pecado te tortura, el pecado te hace estar mal, te condena, te llena de miseria, te llena de miseria la vida, te llena de miseria tu corazón, te llena de miseria tu casa, tu familia. Tú ves como no prosperas, no avanzas, aunque tienes pero no avanzas, aunque tienes pero no creces. En el nombre de Cristo Jesús se rompe todo eso. Enfermedades que por causa del pecado han llegado a tu vida, las destruye la libertad en Cristo Jesús, las destruye, mi Señor, las destruye en el nombre de Cristo Jesús. Nuestros hijos, Señor, corrígelos, córtales el camino del pecado, córtales el camino de la maldad. Aleja, Señor, esa gente que los lleva al pecado, como está tan lejos el oriente del occidente, Señor. Aléjalos, Señor. Corta con ese pecado, con esos vicios, Señor, de alcohol, con esos vicios, Señor, de fornicación, de mentira, con esos vicios, Señor, de adulterio, con esos vicios, Señor, de drogadicción. Córtalo, Señor, trátalos, Señor, ahora corrígelos en el nombre de Cristo Jesús. Hay un tiempo, un mover del Espíritu impresionante, hermano. El poder del Espíritu Santo. Todo espíritu anárquico, todo espíritu rebelde, contrario, toda filosofía hueca y humana, en el nombre de Cristo Jesús se quebranta, se rompe, se destruye. Y hoy hay libertad en tu casa. Hoy hay libertad en tu casa. Escúchame bien, hermano, allí donde estás, toma esto en serio, porque hay un mover fuerte del Espíritu Santo trayendo libertad. ¿Sabes qué dice? ¿Sabes qué está diciendo el Señor? Hoy te quiero abrazar, hijo mío. Hoy te quiero dar libertad. Hoy te quiero dar libertad. Yo veo personas quebrantadas de verdad, porque lo están haciendo en el Espíritu. Lo están haciendo en el Espíritu. Recibe libertad, recibe libertad. Conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Te hace libre, te hace libre, te hace libre, te hace libre. Se rompe ese yugo del diablo. Nuestros hijos son libres en ti, Señor. Nuestros hijos son libres en ti. A nuestros hijos, Señor, todo el concepto del mundo no podrá permearlos, Señor, porque tú formarás en ellos carácter, porque tú formarás en ellos carácter de amor, de paz, de tranquilidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Libres, 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 libres en el nombre de Cristo Jesús. Se destruye todo pecado, se destruye todo pecado. Lo que no podías dejar, el vicio, la marihuana, el alcohol, el cigarrillo, la prostitución, y quizás estar ahí pegado a cosas que no son de Dios, que la mentira, se destruye en el nombre de Cristo Jesús. Hay un momento, un mover del Espíritu Santo glorioso en esta mañana que te redarguye, No vas a volver a ese lugar, no vas a volver al pecado en el nombre de Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llega a tu casa, llega a tu vida, llega a tu corazón. Todos los que dijeron: yo quiero ser libre, yo quiero tener la libertad con que Cristo me libertó, yo quiero que todos los que lo hicieron a conciencia levanten sus manos y cierren sus ojos y repitan conmigo esto delante del Señor. Yo, como intercesor delante de Dios, levanto hoy mi oración contigo, porque Dios te va a abrazar hoy. Salvación llega a tu casa. No vas a morir, no vas a ir al infierno. Ya no eres esclavo del pecado, en el nombre de Cristo Jesús. Repite conmigo esto: Padre celestial. Hazlo honestamente, por favor. Padre celestial, te pido perdón por mis fallas, te pido perdón por mis errores, te pido perdón por mis pecados, Señor. Yo soy consciente que te he fallado, soy consciente que me he equivocado. Perdóname, por favor. Te pido que me des vida, que me des vida eterna, que limpies mi casa, que limpies mi vida de pecado, de maldad. Señor, que me ayudes a apartarme de aquellos que me hacen pecar, de aquellos, Señor, que maquinan mal, Señor. Por favor, ayúdame, porque no lo he podido hacer. Perdóname, Señor, la maldad de mi corazón, Señor,
porque he pensado mal, he tenido malos pensamientos, pensamientos perversos, pensamientos pervertidos, pensamientos mentirosos, pensamientos de muerte. Señor, por favor, perdóname. Señor, y ahora quiero pedirte, Padre Celestial, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás de allí. Señor, inunda mi casa con tu Santo Espíritu. Abrázame, Señor. Corrígeme, Señor. Padre, porque tu libertad está conmigo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, por todos aquellos, Señor, que han hecho esta oración. Desato vida sobre ellos. Desato paz, Señor. Desato tu palabra y tu entendimiento, Señor. Y la gloria de Dios morando en nuestras vidas, en nuestras casas. Y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hace libres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esta oración, si tú... wow, esto es un momento hermoso de parte de Dios. Si tú en realidad hiciste esta oración de corazón, no lo tomes como un amuleto. Empieza a vivirlo. Vive para Dios. Vive para el Señor. Y haz la voluntad de Dios. Eso va realmente a transformar tu vida. Para mí, hermano, esta palabra es contundente. Y yo te invito a que tú compartas este mensaje con otros. Compártela. Comparte esta palabra. Sé libre y vive en libertad y muestra la libertad que Dios ha hecho en ti. Tus hijos en las próximas horas, en los próximos días y en los próximos meses, si no conocen a Dios, van a ser tratados para conocer verdaderamente a Dios. Porque la Biblia dice que su promesa es fiel. Y si nosotros creemos, nuestras familias van a creer y van a ser salvas en el nombre de Cristo Jesús. Eso dice la palabra de Dios y en eso nos aferramos. Amados, los bendigo. Un abrazo a todos los que nos escriben, a todos los que se conectan entre la semana en los programas que hacemos.